Buenos días a todos. Mi nombre es Laura Fraschini y hoy voy a estar acompañándolos con la charla Explorando las Profundidades, que trata sobre la calidad de software en el mundo de Life Science y Biopharma. ¿Sí? Life Science y Biopharma son rubros, digamos, dentro de los cuales está categorizado industrias que tengan impacto en la salud de pacientes, ¿sí? O ciencias de la vida. Por ejemplo, empresas del rubro biotecnológico, empresas del rubro farmacéutico, de dispositivos médicos, instituciones de la salud, bueno. La calidad del software para este tipo de industrias reguladas tiene algunas características muy específicas que me gustaría que recorrieran conmigo, ¿sí? Bueno, para comenzar un poco, me gustaría contarles un poco sobre mí. Mi nombre es Laura Fraschini, tengo 30 años, soy uruguaya y soy mamá de Nara, que es mi pequeña de 5 años. Como profesión, soy bióloga y soy analista en tecnologías de la información y actualmente también estoy cursando un posgrado en ciberseguridad. Cuento con 11 años de experiencia en el rubro de tecnología y los últimos 7 años he trabajado en entornos regulados, ¿sí? Es decir, empresas de este estilo. Los últimos 4 años de mi carrera he trabajado en Adium Pharma, que es una compañía del rubro farmacéutico que tiene presencia en toda Latinoamérica. En Adium Pharma, a su vez, me desempeño actualmente como líder corporativa del área de QA aplicada a tecnología. ¿Sí? Mi formación de alguna manera híbrida, es decir, el ser bióloga y ser analista en tecnología y seguir perfeccionándome en este rubro, que es donde principalmente desarrollé toda mi carrera profesional, es lo que me permitió acercarme a explorar precisamente las profundidades de este mundo, ¿sí? Que es la validación de sistemas computarizados y el cumplimiento o compliance para tecnología en este rubro. ¿Sí? Los invito a que lo recorran conmigo porque lo considero poco divulgado y un nicho muy interesante, ¿sí? Y cada vez más necesario contar con profesionales en este rubro. ¿Sí? Es relevante, además de por todo lo mencionado, porque está asociado precisamente a los activos tecnológicos de una industria que aborda la salud y la seguridad de las personas, como es el sector farmacéutico, ¿sí? Las industrias de este estilo, sobre todo la farmacéutica, que es donde voy a ahondar, dependen en gran medida de sistemas de información, de software, para llevar a cabo sus operaciones, ¿sí? Por lo tanto, es crucial la parte de calidad asociada a este tipo de software. ¿Cómo nos aseguramos de alguna manera que estos sistemas sean de alta calidad y que cumplan con las regulaciones exigentes a las que se enfrenta este sector de alguna manera? Bien, bueno, esto es un poco la idea de lo que les quiero contar hoy. Y los animo también, ya que estos espacios son breves, ¿sí? A que puedan seguir ahondando y bueno, y también les queda mi contacto, me pueden buscar por LinkedIn para ampliar la información que gusten al respecto, ¿sí? Bueno, para empezar vamos a repasar algunos conceptos clave, ¿sí? Y esto posiblemente sea muy conocido ya por parte de ustedes, pero me gustaría hablar de la calidad versus el testing, ¿sí? Y mencionar un poco de validaciones, que es donde nos vamos a centrar. Como ustedes bien saben, la calidad de software es bastante más abarcativa que el testing, pero no puede existir la calidad sin el testing como su pilar fundamental, ¿verdad? Las pruebas, ¿sí? Están principalmente enfocadas en encontrar defectos, posibles mejoras, mientras que la calidad lo que aborda es desde que se desarrolla el software, lo construye para que sea seguro, para que sea confiable, ¿sí? La calidad en esta industria, como bien decíamos, es esencial porque el impacto puede ser devastador en la salud de las personas si es utilizado el software como el mecanismo fiable que pretende ser basado en su función, ¿verdad? Eh, el software que es considerado GXP, luego vamos a ampliar un poco en ese concepto, es el software que tiene impacto directo o indirecto sobre el producto, ¿sí? El producto en esta industria puede ser el medicamento terminado, puede ser la materia prima o puede ser el proceso mismo de fabricación, de calidad, de distribución, ¿sí? O también impacto de alguna manera sobre la salud directo o indirecto del paciente.
Bien, este software es el que se considera con impacto GXP y por normativa debe ser sometido a proceso de validación, ¿sí? La validación en la industria farmacéutica va asociado no solamente a software, sino a algo que se llama sistemas computarizados, en lo que vamos a ampliar también, y lo que intenta de alguna manera es demostrar el cumplimiento de las regulaciones y de los requisitos a todo nivel, funcionales y no funcionales, desde el diseño para garantizar la calidad y la integridad de los datos que están contenidos en ese sistema, ¿sí? Vamos a hablar un poco entonces de cuáles son las regulaciones de las que tanto hemos hablado para la industria farmacéutica. Y acá tenemos diferentes focos, ¿sí? Una de las cosas que queremos mencionar es que las regulaciones o las normativas aplicables a sistemas computarizados en esta industria tienen este propósito que es garantizar la calidad, la seguridad, la eficacia y la integridad de los productos y los pacientes, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son estos organismos? Y a nivel general, porque tenemos tantas normativas para sistemas computarizados como países de alguna manera que están regulados, ¿sí? Porque tenemos algunas buenas prácticas, que es más que nada de las que vamos a hablar, que son las normativas internacionales y los lineamientos de buenas prácticas establecidas en un marco común. Y después tenemos las normativas locales que van a depender del organismo que regule en ese país a la industria farmacéutica. En el Uruguay, por ejemplo, es el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Bueno, hablemos en primer lugar de la normativa 21 CFR parte 11, ¿sí? Lo que intenta esta norma está dirigida a marcar el marco general de cumplimiento para registros electrónicos, ¿sí? Y para firmas electrónicas, ¿sí? Que estén contenidas en esos sistemas asociados precisamente a garantizar la integridad de esos datos. También tenemos buenas prácticas de manufactura, ¿sí? De distribución, buenas prácticas de farmacovigilancia, bueno, todo lo que entre en procesos de farma tiene su apartado de buenas prácticas, ¿sí? Que estos están regulados por muchos organismos, como puede ser la FDA también, que es la Food and Drug Agency de Estados Unidos, pero también puede tener que ver con el marco de la Unión Europea, que tiene sus propias buenas prácticas de manufactura, la ISPE, que es un organismo internacional que está asociado directamente a la industria farmacéutica, ¿sí? Y después tenemos ISOs a nivel general, como la 9001, que va asociada a el cumplimiento y la gestión de los sistemas de gestión de calidad, ¿sí? Como un genérico y después va asociado también a las buenas prácticas para la industria farmacéutica. Y después tenemos la ISO 13485, que va asociada a dispositivos médicos. Y acá es importante, porque los dispositivos médicos, a su vez, como los medicamentos, tienen un impacto en el paciente. Podemos hablar acá, por ejemplo, del software y el sistema computarizado asociado a un ecógrafo asociado a un marcapasos, ¿sí? A cualquier dispositivo que tenga que ver con la salud. Un poco también me parece importante conversar a qué van dirigidas, ¿sí? ¿Cuál es el espíritu de estas regulaciones o de estas normas internacionales, ¿sí? Y como bien decíamos durante toda esta charla, van asociados a garantizar la seguridad de los pacientes, en definitiva, ¿sí? Y de los consumidores de esos productos que tienen impacto en la salud, ¿sí? ¿Cómo se garantiza esto? ¿Y qué es lo que está mencionado en estas normas con respecto a los sistemas computarizados? La necesidad de validar el sistema computarizado o el software, ¿sí? Este es el proceso durante el cual se confirma que el sistema cumple con los requisitos específicos y está apto para su uso previsto, ¿sí? En estas industrias, como bien decíamos, la validación es crítica y está determinado así por las normas. Por ejemplo, vamos a pensar en un sistema que controla los números de lote, ¿sí? De los medicamentos que salen al mercado, ¿sí?
Esto lo que es necesario que esté validado, ¿sí? Y de manera rigurosa y bien documentada para garantizar que, por ejemplo, no existe un mix-up, es decir, no se confunden los números de lote y si una persona se comunica para determinar que un lote de ese medicamento estaba vencido, por ejemplo, se pueda rastrear todo lo que esté en mercado y se puedan tomar acciones en consecuencia, ¿sí? Las personas, como bien saben, hoy en día los operarios en las líneas de producción de las farmacéuticas y demás, ya no hacen todos los procesos de manera manual, ¿sí? Confían en un software. Entonces, es importante garantizar todos estos aspectos que vemos un poco en pantalla, que tienen que ver con la integridad de los datos, ¿sí? Esto es un punto clave porque de alguna manera nos garantiza que los datos que están contenidos son precisos, son confiables, pueden estar almacenados, no se van a ver comprometidos y también garantiza, ¿sí? En un proceso de datos que se llama el COA, ¿sí? Que después ahondamos, em, que los datos sean atribuibles a personas, sean contemporáneos, porque supongamos que nosotros hacemos una pesada de una materia prima, ¿sí? Que tiene que ir incluido para hacer una reacción y para producir un medicamento. Yo necesito que quede registrado y que sean atribuibles a la persona que hizo cada paso en ese proceso de fabricación para garantizar la trazabilidad del producto, ¿sí? Y esto, fíjense que es un concepto muy importante, porque yo tengo que ser capaz de rastrear todo lo que sucedió desde que se generó la materia prima, digamos, de ese medicamento hasta que llegó al paciente, ¿sí? A su consumo, por cualquier desvío que pudiera ocurrir en ese proceso, ¿sí? Bueno, seguridad del paciente, por todo esto que veníamos mencionando, el control de los procesos, ¿sí? Eh, de alguna manera, el control de los procesos que bien decíamos, desde la fabricación hacia la cadena de suministro, la distribución, etcétera, todos los procesos en el camino tienen que haber sido coherentes, eficientes y seguros, ¿sí? La documentación tiene que ser rigurosa, ¿sí? Y acá era lo que les comentaba un poquito hace un rato, que las validaciones requieren una documentación detallada, ¿sí? Que incluya los planes de validación, por qué yo estoy eligiendo la estrategia que estoy eligiendo para validar ese software específico, ¿sí? ¿Qué voy a probar? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, los protocolos o el plan de pruebas, los reportes de cada etapa, ¿sí? Y es importante tener trazado durante todo ese proceso de validación quién hizo qué, por decirlo de alguna manera, y también cómo se conectan o se interrelacionan todas las pruebas que realicé sobre el sistema entre sí, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Garantizar la transparencia en el proceso de validación. Y bueno, y como mencionábamos, también va orientado a dar cumplimiento normativo, ya que la validación de software es requerida por norma y por ende a pasar estas auditorías que recibimos como parte de la industria. Hablamos de un concepto, sí, que ahora está bueno detallarlo, que tiene que ver con los sistemas computarizados, ¿sí? Que no es lo mismo que software. Como ustedes saben, el software es una parte, ¿sí? De un sistema computarizado que es considerado una parte más grande. Y acá yo lo que les muestro es un extracto de la definición de sistemas computarizados por la guía GAMP 5, ¿sí? Que es de ISPE, uno de estos organismos que decíamos que a nivel internacional dictan los estándares para la validación y para el cumplimiento de los sistemas computarizados en industrias reguladas. Y el sistema computarizado en sí mismo, como pueden ver acá en la imagen, es el software, pero también es el hardware que está asociado al mismo, ¿sí? Y va también asociado a los procesos que se sigan a nivel operativo sobre ese sistema, el uso previsto, la capacitación del personal y que dicho proceso sea controlado, ¿sí? Lo que me quiere decir de alguna manera es que supongamos que la validación del software implica que el software cumple con todos los requisitos funcionales y no funcionales, ¿sí? Por las etapas, desde que lo instalo
hasta que está en el entorno productivo, pasando por un entorno de pruebas y de validación antes, ¿sí? Pero si yo no tengo al personal capacitado, si yo no tengo segregados los permisos, es decir, no garantizo que los accesos que tienen los usuarios no sean eh, excesivos a lo que corresponde a su rol, ¿sí? Porque eso atenta directamente contra la integridad de los datos. Si yo no tengo el personal capacitado sobre su uso, si no tengo procedimentada la operación sobre el mismo, es decir, un manual de usuario detallado y demás, no estoy validando el sistema computarizado en sí mismo, porque puedo tener un software sumamente robusto y que la gente no lo use como corresponde, y ahí estoy introduciendo un riesgo, ¿sí? En lo que tiene que ver con la integridad de esos datos y con la calidad del software. Bien. Eh, este concepto me parecía muy importante y vamos a mencionar algunos ejemplos de lo que es un sistema computarizado, ¿sí? Y para la industria tenemos lo que son los sistemas de gestión de calidad, que se los conoce como QMS, que son sistemas que contienen diferentes módulos, digamos, que hacen al cumplimiento regulatorio según 9001 de los sistemas de gestión de calidad y garantizan todo su ciclo de vida. Por ejemplo, la gestión de la documentación, los controles de cambio, los registros de las auditorías, los desvíos que ocurren en los procesos, todo eso tiene que estar documentado y siguiendo ciertos lineamientos, y los sistemas de tipo QMS garantizan este proceso de manera electrónica. Después tenemos LIMS, que son sistemas de gestión de laboratorio. Todo esto me gustaría que lo puedan investigar en profundidad o me contacten si gustan. Pero los LIMS son equipamientos que de alguna manera interconectan diferentes dispositivos y permiten generar trazabilidad durante todos los procesos de laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, rastrear muestras, ver los datos de las pruebas de estabilidad que se generaron sobre un producto, tomar la trazabilidad con, por ejemplo, la producción y luego el acondicionamiento que se le hizo a ese producto para la distribución y demás. Eh, Después tenemos también sistemas de farmacovigilancia, no menores, porque en farmacéutica ocurren un montón de procesos y no van solamente asociados en cuanto a seguridad del paciente, a la producción o a la distribución de ese producto, sino después al rastreo de los eventos adversos que un usuario puede presentar y cómo los reporta, ¿sí? Para seguir mostrando la fiabilidad de ese producto que se mantiene mientras el producto está en el mercado, ¿verdad? Y bueno, y así podemos tener diferentes ejemplos, desde un software que controla un equipo que es una blistera, es decir, que toma los comprimidos sólidos y los mete en el blister, ¿no? Y verifica que su peso sea adecuado, que su presión, que sus condiciones para mantenerlo, etcétera. Todo lo que esté asociado a un equipamiento o a un proceso dentro de la industria es un sistema computarizado en su totalidad, el software, el equipo, la operativa, la capacitación y los permisos, ¿sí? Así que bueno, este concepto es clave para lo que estamos viendo. Una cosa no menor es que para validar nosotros podemos tomar diferentes enfoques, ¿sí? Y acá se toma como mucha información de metodologías para testing, ¿sí? Eh, Nosotros, dentro de los enfoques más destacados que tenemos para una validación, está cascada, está ágil, está el modelo en B, ¿sí? El modelo en B es el más reconocido para lo que tiene que ver con la industria farmacéutica, con la validación de sistemas computarizados. Y es porque es un enfoque que propone esta guía GAM5 que les mencionábamos, bueno, que va asociada a ISPE, que es este organismo internacional que da los estándares de cumplimiento, ¿sí? Eh, el enfoque ágil es muy difícil de usar, ¿sí? En esta industria, básicamente por el nivel de rigurosidad en la documentación del proceso y el momento en que se hace, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el modelo en B podemos decir que combina la estructura de cascada, ¿sí? Con la validación en cada fase, y con esto garantiza que los requisitos se cumplan en cada etapa, ¿sí? Y para hablar un poco de cuáles son las etapas que se utilizan en este enfoque de validación,
Vuelvo a mencionar, por supuesto, la guía GAM5, que es creo que la más utilizada y reconocida internacionalmente. Y lo que hace es garantizar desde el diseño hasta su retiro que el sistema cumpla con todo lo requerido por norma, para garantizar todos los aspectos que vimos antes. Entonces, existe en grandes rasgos, la metodología CAM5 tiene un enfoque que se llama basado en riesgo, ¿sí? El que esté basado en riesgo lo que implica es que cuanto más complejo es el sistema o más a medida, más customizado, más riesgo agrega a esa integridad de los datos y esa calidad y por ende más rigurosos o más nivel de pruebas hay que realizar, ¿sí? Bueno, de estas etapas para garantizar el cumplimiento durante todo el ciclo de vida, podemos hablar en el ciclo de vida más largo de tres etapas, ¿sí? El IQ, el OQ y el PQ, ¿sí? Tenemos prerequisitos de validación que van asociados a generar precisamente ese requerimiento de usuario que tiene que ver con los requisitos funcionales y no funcionales. En base a eso, la elaboración de la especificación funcional y la especificación técnica para ese sistema, que tiene que ver con ese requisito funcional del usuario, cómo se responde en esa especificación, y a nivel de especificación técnica son todas las características de arquitectura y lo demás para el funcionamiento del sistema. Después se realiza también algo que se llama un análisis de riesgo, que contiene de alguna manera todas las especificaciones funcionales y se caracteriza por determinar un riesgo y una acción de mitigación del no correcto funcionamiento de cada una de esas funcionalidades, ¿sí? Y esto nos sirve como insumo de alguna manera para preparar después el plan de pruebas, ¿sí? Que se va a corresponder a cada etapa. Eh, este punto es extenso y está bueno ampliar la información luego, pero les voy a contar de manera resumida que la calificación de la instalación, que es la fase de IQ, está hecha para garantizar que las especificaciones técnicas se cumplan, ¿sí? Y lo que se hace es verificar la instalación y la configuración del sistema, ¿sí? Después tenemos una etapa de OQ, que es la que toma todas las operaciones que resulten en un impacto GXP a través de ese análisis de riesgo y se encarga de testear específicamente en ese plan de pruebas cada una de esas funcionalidades, ¿sí? En un entorno de testing y en un entorno de validación, ¿sí? Con esto lo que hacemos es calificar la operación del sistema. Y después tenemos el PQ, ¿sí? Que el PQ se trata de la calificación de la performance. Y lo que hace de alguna manera es garantizar el correcto acceso en real para todos los usuarios al sistema, eh, la performance en general la testea, y también el caso de uso, digamos, los casos de uso reales de la mano a los SOPs, que son los procedimientos operativos que genera el área una vez que capacita a su personal en el uso del sistema. Y toda esta fase de PQ, que es un poquito más larga, si se quiere de alguna manera, es como un monitoreo del proceso real operativo en el sistema durante un tiempo determinado o hasta que culminemos la cantidad de pruebas que creemos aplican a todos los casos de uso real sobre el sistema, ¿sí? Esto es la validación, de alguna manera. Y la validación del sistema computarizado no es el fin, como se considera muchas veces, sino que es el principio, porque es como una foto del estado al momento en que yo lo lanzo a ese sistema, ¿sí? Ahí estoy mostrando el cumplimiento para ser utilizado normalmente, la calidad. Pero yo tengo que hacer pruebas durante todo el ciclo de vida, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer durante el uso del sistema, luego de que lo valido, es garantizar diferentes mecanismos para el mantenimiento del estado validado, ¿sí? Y esto lo voy a hacer de manera continua hasta que el software se retire y cuando se retire, perdón, también se va a hacer de manera controlada. Entonces, ¿qué garantizo con el mantenimiento del estado validado? ¿Sí? Que los cambios que yo haya introducido en el sistema durante su ciclo de vida se hayan hecho de manera controlada y claramente documentada.
¿sí? Donde yo pueda tener bien planificado el impacto que van a tener, pueda actualizar la documentación de especificaciones, la documentación técnica, tener tiempo de capacitar a los usuarios, ¿sí? Los cambios que yo introduje fueron controlados. Entonces esa validación que hice inicialmente no es solamente una foto, sino que se va a mantener, ¿sí? Vigente. Después de las altas, bajas y modificaciones que yo haga en esos roles y en esos accesos de usuario, lo haya hecho también de manera autorizada. De esta manera yo garantizo que los usuarios no accedan a funcionalidades que no deben acceder o puedan realizar cargas de datos que no deben realizar. Y que aquellos que sí deban hacerlo puedan en el sistema, ¿verdad? Otro aspecto que yo tengo que hacer para mantener el estado validado es algo que se llama continuidad de negocio, ¿sí? Que se hace a través del DRP, ¿sí? Que es la recuperación en caso de desastres, y las restauraciones de backup, ¿sí? Yo debo someter algún tipo de prueba, los backup que yo realizo sobre el sistema para garantizar que no se perdió nada en esos datos electrónicos que yo estoy almacenando por cuestiones legales y de cumplimiento por un tiempo determinado. Y con todos estos aspectos, hasta su retiro, que también se tiene que hacer de manera controlada, yo doy mantenimiento a este estado validado y estoy dando cumplimiento regulatorio a los sistemas de la compañía. ¿Sí? Para cerrar un poco, me gustaría contarles algo más traído a tierra, ¿sí? Algo que tiene que ver con casos de todos los días, o no tanto, pero casos de éxito y de fracaso muy evidentes dentro de la industria, ¿sí? ¿Por qué es importante el tema de validación? Como caso de éxito podemos hablar de Johnson Johnson, que como bien sabemos es una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo y mucho de ese éxito podemos decir que va asociado al que se hayan mantenido un paso adelante, ¿sí? A su innovación. Y la innovación también va asociada a la validación de sistemas computarizados, ¿sí? Porque Johnson Johnson ha logrado implementar sistemas de gestión de calidad y sistemas de automatización en sus procesos que están mejorando la eficiencia, pero también la calidad de sus operaciones, ¿sí? La validación adecuada de estos sistemas fue lo que le permitió a Johnson eh, tener una reputación muy consistente, ¿sí? Una producción segura y de alguna manera la confianza en el mercado de sus productos, lo que hace que hace muchos años que ellos encabecen el top 10, digamos, de las farmacéuticas más reconocidas. Y como casos de fracaso, me parece también que esto hay que mencionarlo, podemos hablar del Terac 25, ¿sí? No es un caso de industria farmacéutica, pero sí de dispositivos médicos, ¿tá? Que están también dentro de las mismas regulaciones. Y es un gran ejemplo de cómo las consecuencias de una mala validación pueden ser catastróficas, ¿sí? Este dispositivo era de radioterapia, ¿sí? Se utilizaba en tratamientos contra el cáncer y hubo errores muy críticos en el software de control. Por lo tanto, varios pacientes recibieron dosis letales de radiación, ¿sí? La muerte fue consecuencia de esto, sí, de muchos de los pacientes. Y en otros de los pacientes lesiones bastante graves, ¿sí? Este incidente es un ejemplo de cómo la validación de sistemas en dispositivos médicos y en la industria salva vidas, en definitiva, y la seguridad del paciente es primordial, ¿sí? Cerrando con estos puntos, bueno, vamos a hacer como un punteo. Anduvimos por la importancia de la calidad del software en la industria regulada, ¿sí? En la industria farmacéutica o ciencias de la vida. Hablamos sobre la diferencia entre la calidad y el testing, la relevancia de la validación de software y de sistemas computarizados. Hablamos de cómo el software impacta directamente sobre la salud de los pacientes, ¿sí? Y cómo los errores pueden tener consecuencias muy graves. Creo de alguna manera, y me gustaría cerrar con este mensaje, que la calidad de software es una responsabilidad compartida, ¿sí? Entre todos los profesionales de TI y, bueno, quienes tienen conocimiento sobre estos procesos industriales, tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria y trabajar juntos para mejorar la calidad del software que ofrecemos para estas industrias y, bueno, y generar también personal cada vez más calificado, ¿sí? Para este nicho que es muy rico.
Em, un poco, bueno, todo esto es lo que hablamos, la importancia de las implicaciones críticas que puede tener y de la seguridad de los pacientes y la calidad del software asociado. Los invito a contactarme si tienen mayores dudas y los invito también a que sigan investigando, ¿sí? Muchas gracias a todos.